Millones de personas caminan ahora mismo con señales de insuficiencia cardíaca y no tienen idea. La tragedia es que el cuerpo está enviando mensajes, a veces sutiles, a veces fuertes, pero la mayoría los ignora. Y esto es porque la insuficiencia cardíaca no es una sola enfermedad. Es el resultado final de muchos problemas pequeños que dañan el corazón con el tiempo en silencio. Y cuando la mayoría recibe el diagnóstico, su corazón ya ha perdido mucha fuerza. Pero no tiene que ser así. La insuficiencia cardíaca no es inevitable. Si conoces las señales tempranas y entiendes las decisiones de estilo de vida que te acercan o te protegen de ella, puedes actuar mucho antes de que tu corazón falle. Hola campeones de la salud. Hoy vamos a hablar sobre las señales tempranas de insuficiencia cardíaca y vamos a explicar exactamente qué está pasando dentro del cuerpo y los pasos para prevenirla, para que puedas actuar mientras hay tiempo. La señal número 1 es la falta de aire. Y cuando esto pasa, muchas personas dicen, bueno, supongo que estoy fuera de forma, supongo que solo estoy envejeciendo. Y miras a tu alrededor y ves a muchas otras personas con la misma condición y entonces piensas que es normal. Pero lo que probablemente está pasando es que tu corazón podría estar debilitándose. Y si el lado izquierdo del corazón empieza a debilitarse, que normalmente es una señal temprana, esa es la primera parte que suele fallar. Entonces el líquido comienza a acumularse en los pulmones. Y eso también se llama edema pulmonar. Y ahora lo que pasa es que no puedes intercambiar oxígeno tan bien, porque los pulmones deben estar llenos de aire. Si empiezan a llenarse de líquido, no funcionan tan bien. Es como tratar de respirar bajo el agua. No estamos diseñados para hacer eso. Los peces pueden hacer eso. Los humanos no pueden hacer eso. Como resultado, no hay suficiente oxígeno en tu sangre y por eso te falta el aire. Y déjame dejarlo perfectamente claro. Esto es muy diferente de un ataque al corazón. Un ataque al corazón, también conocido como infarto de miocardio, es una falla aguda. Es una crisis aguda y típicamente es causada por una placa rota que compromete el suministro de sangre a una porción del corazón. Y como resultado, tenemos células del músculo cardíaco que están muriendo. En los próximos segundos y minutos van a haber porciones de ese músculo cardíaco que mueren. Eso es un ataque al corazón. Ahora la insuficiencia cardíaca, en contraste, o insuficiencia cardíaca crónica, es muy diferente. Esta es una progresión lenta de muchos factores diferentes que comprometen la capacidad del corazón de realizar trabajo. Y esta es una ineficiencia general, una insuficiencia general del corazón para hacer lo que debe hacer. Entonces, hablemos de lo básico. El corazón es una bomba y su trabajo es mover líquido por todo el cuerpo. Y te recomiendo que prestes atención a estos pasos aquí, porque van a hacer el resto del video mucho más comprensible. Y vamos a hacer un esquema aquí. Y este es el corazón. Tiene 4 cámaras. Tenemos primero la aurícula derecha, tenemos el ventrículo derecho, tenemos la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Entonces la sangre regresa al corazón desde el cuerpo a través de lo que se llama la vena. Entonces el sistema venoso devuelve sangre a la aurícula derecha. Y hago esto en azul porque esta sangre tiene menos oxígeno. Es sangre desoxigenada y luego entra a través de una válvula al ventrículo derecho. Y este ventrículo derecho ahora va a bombear la sangre a los pulmones y todavía no tiene mucho oxígeno en ella. Ahora llegamos a los pulmones y entonces los pulmones oxigenan la sangre. Entonces ahora está roja y regresa a la aurícula izquierda. Y luego aquí hay otra válvula, y esto va a ser importante más adelante. Sale al ventrículo izquierdo y ahora lo bombea a través de la aorta hacia el cuerpo. Y esto no es anatómicamente correcto, es solo un esquema para que podamos ver qué está pasando y entender. Entonces, hay muchas cosas diferentes que podrían pasar para comprometer la eficiencia de este sistema. Pero una de las primeras cosas que normalmente pasa es que el ventrículo izquierdo no puede bombear con suficiente fuerza y podría ser porque el músculo del corazón no es lo suficientemente fuerte, que se debilita con el tiempo,
O podría ser porque hay mayor resistencia. Si el cuerpo está dando demasiada resistencia, llamada presión arterial demasiado alta, entonces el ventrículo va a trabajar demasiado duro y no puede superar esa presión. Y por supuesto también podríamos tener una situación donde tenemos ambas. Y ahora, si hay demasiada resistencia y el corazón está débil, ahora no puede bombear efectivamente y vaciar el corazón, vaciar el ventrículo de sangre cada vez. Entonces la sangre empieza a estancarse. Otra cosa que podría pasar es si tenemos una lesión de válvula. Entonces, estas válvulas aquí son súper importantes porque la sangre viene del pulmón a la aurícula izquierda y entonces la aurícula la bombea al ventrículo y entonces el ventrículo tiene el bombeo fuerte. Ese es el gran empuje. Pero ahora, si esta válvula no cierra apropiadamente, ahora la mitad de la sangre podría estar fluyendo hacia atrás, en lugar de salir hacia la aorta. Entonces, las lesiones de válvula también son comunes, no supercomunes, pero es un factor importante en un corazón ineficiente y en insuficiencia cardíaca. Entonces, si cualquiera de estas cosas pasa, donde el corazón no puede bombear la sangre efectivamente, ya sea un músculo débil, una válvula mala o demasiada resistencia del cuerpo. Ahora la sangre no sale del corazón y ahora, por lo tanto, no hay suficiente espacio para la nueva sangre de los pulmones para entrar y como resultado tenemos un respaldo de líquido. Empieza a retroceder hacia los pulmones y básicamente nos estamos ahogando en tierra seca. Y a medida que esta situación progresa y empeora, ahora podemos terminar con insuficiencia cardíaca crónica, donde básicamente toda nuestra circulación, todo nuestro sistema circulatorio está interrumpido y terminamos con líquido principalmente en los pulmones, en el abdomen y en las piernas. Y esto, por supuesto, da lugar a las señales y síntomas de los que vamos a hablar. La señal número 2 es fatiga y debilidad. Y justo como en la primera señal, tenemos un gasto cardíaco disminuido que nuevamente se debe principalmente a una falla del lado izquierdo. Y podría ser una señal temprana. Si hay menos salida, hay menos oxígeno a los tejidos. Con menos oxígeno, no podemos hacer energía de la manera que debemos y terminamos con fatiga y debilidad. Y esta fatiga podría ser bastante significativa, incluso de actividad muy ligera. La señal número 3 es ritmo cardíaco rápido o irregular. Y este es un mecanismo compensatorio. Y tiene perfecto sentido porque si hay menos oxígeno siendo circulado, ahora el corazón va a tratar de compensar latiendo más rápido. Y esto podría ser resultado de una falla tanto del lado izquierdo como del derecho, pero mucho más del lado izquierdo todavía, y esto podría ser un problema de etapa temprana a media. Y este problema, si no cambiamos dramáticamente nuestro estilo de vida en una etapa temprana, probablemente va a empeorar con el tiempo, porque el problema ahora es si el corazón empieza a latir más rápido. También hay menos tiempo para que se llene apropiadamente. Entonces, ahora solo se llena a la mitad y entonces late, pero no puede hacer un trabajo eficiente. Y ahora empezamos a tener una disminución en eficiencia. Y tenemos una disminución en lo que se llama volumen sistólico. Cada latido empuja menos sangre y la fracción de eyección, el porcentaje también baja. La cuarta señal puede ser tos persistente o sibilancia. Y ahora lo que pasa es porque tenemos líquido en los pulmones. Esto también puede filtrarse y gotear hacia las vías respiratorias. Y ahora, por supuesto, cuando tenemos cosas en las vías respiratorias, eso desencadena una tos. Y nuevamente podría ser crónico si este es un problema crónico. A veces lo que estamos tosiendo podría ser espumoso o teñido de sangre también debido a la irritación crónica. Y como hablamos, si los pulmones se llenan de líquido, es porque el lado izquierdo del corazón se está quedando atrás.
Entonces, esto es principalmente un problema del lado izquierdo, y esto podría pasar relativamente temprano o en etapa media del proceso. La señal número 5 es aumento rápido de peso. Entonces, si no tienes ninguna otra razón para ver un aumento de peso y de repente ganas 1 a 2 kilos en solo unos días, lo que podría estar pasando es nuevamente si el lado izquierdo falla y no bombea suficiente sangre al cuerpo. Uno de los órganos que está recibiendo menos sangre es obviamente el riñón, y el riñón regula el volumen de líquido en el cuerpo. Pero el riñón no sabe si estás verdaderamente deshidratado, si has perdido mucha agua, o si el líquido simplemente no está siendo bombeado desde el corazón. Para el riñón, todo es lo mismo, solo sabe que no tenemos suficiente líquido. Estoy recibiendo mucho menos de lo que debería, y entonces el riñón entra y empieza a compensar. Activa una reacción donde empieza a retener sal extra y agua extra hasta el punto donde podrías ganar varios kilos en solo unos días. Y este fenómeno de aumento de peso es algo que podríamos detectar temprano si prestáramos mucha atención, pero en su mayoría, las personas lo van a perder y no vamos a descubrir esto hasta mucho más tarde en el proceso de la enfermedad. La señal número 6 es edema en las piernas. Entonces vas a notar piernas hinchadas, pies y tobillos hinchados. Y a diferencia de las cosas de las que hablamos hasta ahora, esto es principalmente una falla del lado derecho. Si el lado izquierdo falla en el corazón, entonces el líquido va a retroceder hacia los pulmones. Si el lado derecho falla, ahora el líquido va a retroceder hacia el cuerpo, hacia la parte inferior del cuerpo, ya que no puede regresar a través del sistema venoso. Y esto típicamente va a ser etapa media o etapa tardía, porque la mayoría del tiempo, y hablaremos de la diferencia, pero la mayoría del tiempo una falla del lado derecho pasa después de una falla del lado izquierdo. Entonces es secundaria al lado izquierdo fallando primero. Y así es como funciona con el lado izquierdo o el derecho o ambos lados fallando. Entonces, típicamente lo que vamos a ver es que el lado izquierdo falla primero. Normalmente es donde empieza el problema, y eso es porque el ventrículo izquierdo, que es la porción más grande y gruesa del músculo del corazón, bombea hacia el cuerpo, y la presión arterial necesaria es mucho mayor. Entonces está bombeando contra la mayor resistencia en el cuerpo, y estamos viendo 120/80, que es la presión que tiene que superar para sacar la sangre. Y porque ese es el mayor obstáculo, ahí es donde los problemas usualmente empiezan. En comparación, el lado derecho del corazón, tenemos el ventrículo derecho que bombea hacia los pulmones. Ese es un músculo mucho más delgado, porque la presión que tiene que superar es mucho, mucho menor, típicamente 25/10. Entonces es una mera fracción de la presión. Entonces, por lo tanto, la secuencia de cosas es usualmente que el lado izquierdo falla primero, pero ahora con el tiempo, el líquido retrocede hacia los pulmones, y si los pulmones están llenos de agua, ahora va a haber más resistencia para empujar líquido a través de ahí. Entonces, ahora terminamos con lo que se llama hipertensión pulmonar, y la presión del pulmón sube mucho desde ahí, y como resultado, ahora el lado derecho también puede fallar, porque no puede superar la presión en los pulmones, y por eso una falla del lado derecho es usualmente secundaria a una falla del lado izquierdo, a menos que haya algún otro factor, como alguna otra condición pulmonar que cree resistencia para el lado derecho, o si tienes válvulas con fugas, porque entonces el lado derecho también podría fallar, ya que tiene que bombear mucho, mucho más duro. Tiene que gastar más esfuerzo porque es ineficiente cuando la sangre está goteando en la dirección equivocada. Entonces, típicamente lo que vamos a ver es que en las etapas tempranas, las señales y síntomas tempranos va a involucrar principalmente el lado izquierdo, mientras que más adelante probablemente va a afectar ambos. La señal número 7 es nicturia.
lo que significa aumento de micción en la noche, y esto sería típicamente tanto una falla del lado izquierdo como del derecho, y por lo tanto sería más adelante en el juego, entonces etapas medias a tardías. Y lo que está pasando es lo que acabamos de hablar con la falla del lado derecho, que la sangre no puede regresar del cuerpo. Entonces ahora se acumula en la parte inferior del cuerpo, y por supuesto durante el día mientras caminas, esto empeora por la gravedad. Entonces la gravedad está jalando hacia abajo, haciendo aún más difícil devolver la sangre al corazón. Pero luego en la noche, mientras te acuestas, y la gravedad no está trabajando en ti en una posición vertical. Ahora, la mayoría de ese líquido de la parte inferior del cuerpo va a regresar a la circulación, va a fluir naturalmente, por así decirlo. Y como resultado, los riñones van a tener que bombear mucha más sangre. Cuando ese volumen de sangre aumenta y vas a filtrar todo ese líquido y tienes que ir al baño. Y aunque el cuerpo es bastante sorprendente en restaurar y reparar y reconstruir, esta es una de esas condiciones donde es mucho mejor adelantarse a ella y trabajar en prevención en lugar de reversión. Aunque es posible, va a ser difícil en las etapas avanzadas. Entonces, aquí están las cosas que realmente causan insuficiencia cardíaca crónica, que comienza a dañar el sistema circulatorio. Y por mucho, la causa número 1 es la presión arterial alta. Porque si tu presión arterial es demasiado alta, entonces este lado izquierdo del corazón siempre va a tener que trabajar horas extras y con mucho esfuerzo para sacar esa sangre al cuerpo. Número 2 son los ataques al corazón. Si has tenido un infarto de miocardio, donde tuviste esa ruptura de placa y mataste una porción de tu músculo cardíaco, murió. Ahora la bomba misma está dañada. Tienes menos tejido muscular restante y por lo tanto eso va a comprometer la función cardíaca, obviamente. Pero los siguientes dos son los grandes para que prestes atención. Resistencia a la insulina, diabetes tipo 2 y obesidad es la siguiente causa principal de insuficiencia cardíaca crónica, seguida de cerca por el número 4, fumar. Entonces, estas son definitivamente cosas sobre las que puedes hacer algo. Y si también te das cuenta de que el número 1 y el número 2 son mayormente causados por el número 3, que la resistencia a la insulina, la diabetes causa ataques al corazón y presión arterial alta junto con el estrés. Entonces te das cuenta de cuánta influencia tienes sobre este proceso. Número 5. Puede ser muy significativo. Enfermedad de válvula cardíaca. Pero esa no es una sobre la que puedas hacer mucho. A veces es una pequeña falla que realmente no te afecta mucho a lo largo de tu vida y a veces es un gran defecto que realmente lo cambia todo. Número 6. Son varias toxinas como alcohol, medicación y toxinas ambientales. Entonces, aquí nuevamente, estilo de vida, podemos hacer mucho para prevenir esto. Y por último, apnea del sueño y otras enfermedades pulmonares también pueden hacer más difícil que el corazón trabaje. Entonces voy a mencionar las soluciones muy brevemente porque mi canal entero es básicamente eso. Entonces, porque esto no es una sola enfermedad, no es una enfermedad en la que puedas poner tu dedo. Entonces quieres pensar holísticamente, lo que significa que quieres pensar en todos los diferentes factores que afectan tu salud y que podrían comprometer el corazón. Entonces, en general me gusta pensar en comer mejor, moverse mejor y sentirse mejor. Entonces, estos son los 3 pasos. Esto es para nuestra nutrición, nuestra salud química. El movimiento es nuestra salud mecánica física y el sentirse mejor es nuestra salud emocional. Entonces, la primera parte, la cosa número 1 que quieres hacer es solo eliminar azúcar, aceites de semillas y alimentos procesados, y en su lugar quieres aumentar alimentos enteros, alimentos frescos y quieres suplementar. Si no puedes obtener los mejores alimentos todo el tiempo, o si tienes una predisposición genética para algo, entonces hay ciertos suplementos que podrían ser útiles, y algunos de los suplementos más importantes para el corazón serían aceite de pescado, si no comes pescado.
Pescado graso al menos 3 veces por semana. Vitamina D. Si encuentras que tienes niveles bajos durante ciertas temporadas, al menos, y algo llamado homocisteína, que apenas estamos despertando a la importancia de ella. Es un marcador inflamatorio que contribuye a la inflamación general en el cuerpo, y si no podemos descomponerla, que aproximadamente la mitad de la población mundial tiene una predisposición genética en un gen llamado MTHFR. Entonces te iría bien suplementar con algo para reducir la homocisteína. Y cuando se trata de moverse mejor, solo tenemos que entender que el movimiento no es opcional. Tus cuerpos están hechos para moverse. No se trata de ir al gimnasio 3 veces por semana. Se trata de hacer algo mucho del tiempo. Quieres obtener varios miles de pasos. Quieres moverte. Quieres tomar las escaleras, quieres caminar por el estacionamiento, hacer todas las cosas para las que tu cuerpo está diseñado. Y no se trata de quemar calorías o perder peso, es que el movimiento estimula el cerebro y no hay una sola función fisiológica en tu cuerpo que no dependa del movimiento. Todo funciona mejor, incluyendo la circulación. Y el último aquí, sentirse mejor, es igual de importante. Porque es como 3 patas en una mesa, donde si no tenemos las 3, esa mesa va a volcar. Y la mayoría de las personas viven su vida por defecto cuando se trata de sentir. Piensan, bueno, me siento bien algunos días cuando pasan cosas buenas, y me siento mal otros días cuando pasan cosas malas. Están viviendo por defecto. Pero no quieres hacer eso, quieres adelantarte a ello, quieres decidir, voy a sentirme bien. Y empiezas a trabajar en ello. Te conviertes en el conductor de tus emociones, y si estás preparado, y si practicas, entonces no solo vas a terminar recibiendo cosas para hacerte sentir de ciertas maneras, vas a ser el conductor de tus emociones. Tú decides cómo reaccionas a diferentes cosas. Entonces la mayoría de las personas piensan que se van a sentir mejor cuando las cosas mejoren, cuando tengamos un nuevo presidente, cuando la economía mejore, etc. No se trata de eso, te sientes mejor cuando decides. La señal número 8 es ortopnea, lo que significa que tienes dificultad para dormir cuando te acuestas, y esto es porque cuando tienes exceso de líquido en el cuerpo y te acuestas, ahora eso tenderá a derivar, fluir como la marea hacia tus pulmones, y eso por supuesto hace más difícil respirar cuando te acuestas, y esto es típicamente tanto una falla del lado derecho como del lado izquierdo. Como hablamos, el lado izquierdo usualmente va a fallar primero, y tenemos algo de líquido en los pulmones. Pero entonces, si el lado derecho falla y obtenemos exceso de líquido en el cuerpo, entonces eso va a llegar más a los pulmones con el tiempo. Entonces, algunas personas terminan durmiendo con muchas almohadas bajo su cabeza, o podrían solo ser capaces de dormir en una silla o un sillón reclinable. Y tristemente, muy a menudo no se dan cuenta, solo sienten. Oye, duermo mejor cuando estoy un poco erguido, sin darse cuenta de que podrían estar teniendo insuficiencia cardíaca bilateral de etapa media a tardía. Y eso me hace preguntarme, porque cuando veo una película o una serie de televisión o algo, entonces has notado cuando se meten en la cama que siempre están sentados. Básicamente nunca he visto a una persona acostarse con una sola almohada. Siempre hay como 2 o 3 almohadas y están reclinados contra la pared. ¿Todos tienen ortopnea? No lo sé. La señal número 9 podría ser que ya no puedes subir escaleras o eres incapaz de hacer incluso actividad muy ligera. Y nuevamente, mencionamos esto antes, pero aquí hay un caso más severo, donde tienes gasto cardíaco reducido, lo que reduciría la producción de energía. Y como resultado, cosas simples como cargar compras o subir escaleras se vuelven absolutamente agotadoras y abrumadoras. Y típicamente esto empieza con el lado izquierdo de gasto cardíaco reducido, pero a medida que las cosas progresan, también típicamente tendríamos una falla del lado derecho, causando congestión venosa, y eso comprometería aún más la circulación.
La señal número 10 es un abdomen hinchado, y esto sería una falla del lado derecho causando congestión venosa, si la sangre no puede entrar al lado derecho, porque no se está vaciando. Ahora obtenemos acumulación de líquido en la cavidad abdominal y obtenemos una presión aumentada en nuestros órganos abdominales, como hígado, intestinos, etc. Y ahora esa presión excesiva y ese respaldo causa una filtración de líquido hacia la cavidad abdominal que también se llama ascitis. Y típicamente esta condición sería secundaria a una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, a menos que haya algún defecto congénito, algún defecto de válvula o alguna otra enfermedad pulmonar. Entonces la mayoría de las cosas de las que hablamos les pasan a personas mayores, una vez que llegan a sus 50, 60 y 70 años, pero no significa que solo les pase a ellos. Todavía podrías tener esto en tus 30 y 40, y si pasa sin que tengas una enfermedad cardíaca o problemas metabólicos, entonces realmente quieres investigar si hay alguna otra enfermedad pulmonar o problemas de válvula. Si disfrutaste este video, vas a amar ese otro. Y si verdaderamente quieres dominar la salud, entendiendo cómo funciona realmente el cuerpo, asegúrate de suscribirte, presiona esa campana y activa todas las notificaciones para que nunca te pierdas un video que puede salvar tu vida.